¿Te imaginas encontrarte en un avión con la persona que más amaste y descubrir que tiene un bebé en brazos? ¿Un bebé que claramente tiene tus ojos? Santiago jamás pensó que un simple viaje de negocios cambiaría su vida para siempre. Cuando vio a Gabriela subir a ese avión con un pequeño en brazos, su mundo se tambaleó por completo. Suscríbete al canal para no perderte esta increíble historia de amor y reencuentro. Los jardines de la mansión Herrera en Tijuana habían sido testigos silenciosos de un amor que creció entre risas infantiles y miradas tímidas. Gabriela tenía apenas 8 años cuando su madre María comenzó a trabajar como empleada doméstica en esa imponente casa de muros blancos y bugambilias moradas. La pequeña corría descalza por los pasillos de mármol, mientras su madre limpiaba cada rincón con dedicación absoluta. En aquellos días de verano mexicano, cuando el sol pintaba de oro las tardes de Tijuana, ella conoció a Santiago, el hijo del patrón. Él tenía 10 años y unos ojos verdes que brillaban con curiosidad cada vez que la veía aparecer por la cocina. María siempre le decía: «Mija, pórtate bien y no molestes al niño Santiago». Pero el destino tenía otros planes. Los dos niños encontraron en los extensos jardines de la mansión su propio paraíso secreto. Entre los naranjos y las flores de Jamaica, construían castillos de arena imaginarios y compartían dulces de tamarindo que María preparaba en la cocina. Santiago le enseñaba palabras en inglés que aprendía en su escuela privada, mientras Gabriela le mostraba cómo hacer tortillas de barro que nunca salían redondas. Sus risas se mezclaban con el canto de los censontes que anidaban en los árboles de la propiedad. Cada tarde era una nueva aventura, cada sonrisa un tesoro guardado en sus corazones de niños. La amistad entre ambos se fortaleció con los años como las raíces de los ahuehuetes centenarios del jardín principal. María observaba desde la ventana de la cocina cómo su hija y el joven Santiago corrían entre los rosales, ajenos a las diferencias que el mundo adulto impondría sobre ellos. «Estos niños se quieren como hermanitos», pensaba mientras preparaba agua de Jamaica fresca. Pero había algo especial en la forma en que Santiago protegía a Gabriela de las hormigas cuando jugaban en el pasto, o como ella le curaba las rodillas raspadas con hojas de sábila que cortaba del jardín de su madre. Los domingos, cuando la familia Herrera salía a misa en la Catedral de Tijuana, Santiago inventaba excusas para quedarse en casa. «Tengo tarea, papá», mentía con naturalidad, solo para pasar más tiempo con Gabriela. Juntos exploraban cada rincón de la propiedad: el invernadero donde crecían orquídeas blancas, el establo donde vivían 2 caballos criollos y la biblioteca llena de libros que Santiago le leía en voz alta. Gabriela escuchaba embelesada las historias de princesas y caballeros sin saber que ya estaba viviendo la suya propia. Sus ojos color miel se llenaban de sueños mientras Santiago describía castillos lejanos y aventuras increíbles. Cuando Gabriela cumplió 15 años, algo cambió en la manera en que Santiago la miraba durante las fiestas familiares en la mansión. Ya no era la niña traviesa que corría descalza por los jardines, sino una joven hermosa de piel morena clara que ayudaba a su madre a servir las mesas con elegancia natural. Su cabello negro brillaba como obsidiana bajo las luces del comedor principal, y sus ojos expresivos reflejaban una madurez que Santiago no había notado antes. Durante la fiesta de Día de los Muertos, mientras las velas iluminaban el altar familiar decorado con cempasúchiles, sus miradas se cruzaron por encima de las bandejas de mole poblano que Gabriela llevaba a los invitados. El corazón de Santiago se aceleró de manera inexplicable cuando ella le sonrió con timidez. «Joven Santiago, ¿gusta un poco más de ponche?», le preguntó con voz suave, manteniendo la compostura que su madre le había enseñado. Él apenas pudo responder con un «sí, gracias», antes de que sus ojos siguieran cada movimiento gracioso de Gabriela por el salón. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron, Santiago se quedó despierto mirando las estrellas desde su ventana. Por primera vez en su vida, comprendió que lo que sentía por Gabriela ya no era simple amistad de la infancia. Los bailes tradicionales durante las posadas navideñas se convirtieron en una deliciosa tortura para ambos jóvenes.
Gabriela usaba vestidos sencillos pero hermosos que María le cosía con telas que compraba en el mercado de la línea, y Santiago no podía quitar sus ojos de ella mientras bailaba con los otros empleados de la casa. Cuando los mariachis tocaban las mañanitas y toda la familia se reunía alrededor del nacimiento, él fingía admirar las figuras de barro mientras en realidad observaba el reflejo de Gabriela en los espejos que decoraban el pesado. Sus conversaciones se volvieron más largas y profundas durante los momentos que lograban estar solos en el jardín. ¿Tú crees que las estrellas nos ven desde allá arriba?, le preguntaba Gabriela, señalando el cielo nocturno de Tijuana. Estoy seguro de que sí, respondía Santiago. Y creo que nos envidian porque nosotros podemos estar aquí, juntos. Las palabras salían de su corazón sin filtro, cargadas de un sentimiento que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. María notaba las miradas prolongadas entre su hija y el joven patrón, y aunque su corazón de madre se preocupaba por las diferencias sociales, no podía negar que veía amor verdadero en ambos. Sus corazones ya habían tomado una decisión que sus mentes aún no podían aceptar. El último verano antes de que Santiago partiera a estudiar administración de empresas a la Universidad de Guadalajara fue el más intenso de todos. Gabriela, ahora con 17 años, había florecido como las bugambilias que trepaban por los muros de la mansión. Sus curvas se habían definido, y la gracia con la que se movía al ayudar a su madre en las labores domésticas tenía hipnotizado a Santiago. Él, a los 19 años, era un joven apuesto de porte distinguido que había heredado los ojos verdes de su madre y la mandíbula fuerte de su padre. Durante las tardes de julio, cuando el calor de Tijuana se volvía insoportable, ambos se refugiaban en la biblioteca con el pretexto de que Santiago le enseñaba a leer mejor. Pero las lecciones se convertían en largas conversaciones sobre sus sueños y temores. Cuando regrese de la universidad, todo será diferente, le confesó Santiago una tarde mientras hojeaban un libro de poemas de Amado Nervo. Gabriela sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. ¿Diferente cómo?, preguntó con voz temblorosa. Santiago no supo qué responder porque él mismo no entendía completamente sus sentimientos. Lo único que sabía era que la idea de separarse de Gabriela le provocaba una angustia que nunca antes había experimentado. El tiempo parecía correr más rápido cuando estaban juntos, como si el universo conspirara contra su felicidad. El sonido del teléfono que perforó la madrugada del 15 de septiembre cambió para siempre la vida de Gabriela. María había sufrido un infarto mientras preparaba el desayuno en la cocina de la mansión Herrera. Cuando los paramédicos llegaron, ya era demasiado tarde para salvar a la mujer que había dedicado 15 años de su vida a cuidar esa casa como si fuera suya. Gabriela, ahora con 19 años, se encontró sola en el mundo con apenas unos ahorros y una maleta llena de recuerdos. Santiago, que había regresado de Guadalajara convertido en un joven empresario de 21 años, observó el funeral desde la distancia respetuosa que su posición social le exigía. Sus ojos verdes se llenaron de lágrimas cuando vio a Gabriela vestida de luto, sosteniendo un ramo de cempasúchiles junto a la tumba de su madre en el panteón municipal. Quería acercarse, abrazarla, decirle que no estaba sola, pero las miradas de su padre y los otros asistentes le recordaron su lugar en esa sociedad tijuanense tan estratificada. El señor Herrera, movido por la compasión y los años de servicio fiel de María, le ofreció a Gabriela continuar con el trabajo de su madre. «La casa te conoce, muchacha, y tú conoces la casa», le dijo con voz paternal. Gabriela aceptó porque no tenía otra opción, pero también porque en esas paredes de cantera rosa vivían todos sus recuerdos felices junto a Santiago. Los primeros meses de Gabriela como empleada oficial de la mansión fueron un constante recordatorio de su nueva realidad. Ya no era la niña que corría libremente por los jardines, sino una joven trabajadora que debía mantener la compostura y la distancia apropiada con la familia. Santiago, ahora encargado de expandir los negocios familiares de exportación hacia Estados Unidos, pasaba largas horas en su oficina del primer piso. Desde las ventanas de cristal emplomado, él podía ver a Gabriela tender la ropa en el patio trasero
o regar las plantas del jardín que tantas memorias guardaba. Sus movimientos gráciles al colgar las sábanas blancas en el tendedero lo hipnotizaban durante las aburridas juntas con contadores y abogados. «¿Joven Santiago, me está escuchando?», le preguntaban los asesores financieros mientras él perdía la mirada en la figura esbelta de Gabriela. Su padre comenzó a notar la distracción de su hijo y decidió enviarle más trabajo para mantenerlo ocupado. Un empresario exitoso no puede permitirse distracciones, le advirtió durante una cena familiar servida impecablemente por Gabriela. Ella mantuvo los ojos bajos mientras servía el pozole rojo, pero Santiago notó cómo sus manos temblaban ligeramente al acercarse a él. El aire entre ellos se cargaba de electricidad cada vez que compartían el mismo espacio. Las noches de invierno en Tijuana traían consigo una melancolía especial que envolvía la mansión como una manta invisible. Gabriela terminaba sus labores cerca de las 10 de la noche, cuando toda la familia se había retirado a sus habitaciones. Santiago había desarrollado el hábito de trabajar hasta muy tarde en su estudio, no por necesidad, sino por la esperanza de cruzarse con Gabriela durante sus últimas rondas por la casa. Una noche de enero, mientras ella apagaba las luces del salón principal, se topó con Santiago en el pasillo que conducía a las habitaciones del servicio. Ambos se detuvieron bajo la luz tenue de la lámpara de hierro forjado que colgaba del techo. «Gabriela», murmuró él con voz ronca. «Joven Santiago», respondió ella manteniendo la distancia respetuosa, aunque su corazón latía como tambor de banda norteña. «Ya no soy un niño», le dijo Santiago dando un paso hacia ella. «Lo sé», susurró Gabriela bajando la mirada hacia sus manos entrelazadas. El silencio que siguió estuvo cargado de años de sentimientos no expresados. Santiago levantó su mano como si fuera a acariciar el rostro de Gabriela, pero la detuvo a centímetros de su mejilla. El peso de las diferencias sociales era una muralla invisible pero infranqueable entre ellos. «Buenas noches, joven Santiago», dijo Gabriela finalmente, y se alejó por el corredor dejando tras de sí el aroma de su perfume barato que él había aprendido a amar más que las fragancias francesas de su mundo. La primavera llegó a Tijuana con su explosión de colores y Gabriela se dedicó con renovada energía a cuidar los jardines que su madre había mantenido con tanto amor. Santiago la observaba desde la ventana de su oficina mientras ella podaba los rosales y plantaba nuevas flores de pensamiento en las macetas de Talavera. Su cabello negro recogido en una trenza revelaba la curva elegante de su cuello y el vestido azul cielo que llevaba puesto realzaba su figura femenina de maneras que perturbaban la concentración del joven empresario. Durante las tardes de abril, cuando la familia salía a visitar a los parientes en la mesa, Santiago inventaba excusas para quedarse en casa. «Tengo que revisar los contratos del nuevo almacén», mentía con naturalidad, solo para tener la oportunidad de hablar con Gabriela sin las miradas vigilantes de su padre. Esas conversaciones robadas se volvieron el sustento emocional de ambos. Hablaban de todo y de nada, del precio de los jitomates en el mercado, de las películas que pasaban en el cine colonial, de los sueños que guardaban en lo más profundo de sus corazones. «¿Tú crees que es posible cambiar el destino?», le preguntó Gabriela una tarde mientras regaba las petunias del jardín delantero. Santiago, que leía un periódico financiero en la terraza, levantó la vista hacia ella. «Creo que el destino nos pone pruebas para ver qué tan fuerte es lo que sentimos», respondió sin apartar los ojos de su rostro iluminado por el sol poniente. Sus palabras flotaron en el aire como promesas que ninguno se atrevía a hacer. El verano de ese año trajo consigo una ola de calor inusual que hacía que el aire de Tijuana vibrara como gelatina transparente. La mansión se volvía un horno durante el día, y las noches apenas ofrecían alivio. Santiago había comenzado a sufrir de insomnio, no por el calor, sino por la constante presencia de Gabriela en sus pensamientos. Su padre, preocupado por la productividad decreciente de su hijo, decidió enviarlo a cerrar varios negocios importantes en la Ciudad de México. «Te hará bien alejarte un poco de Tijuana», le dijo sin sospechar que lo que necesitaba alejarse
estaba dentro de su propia casa. La noche antes de su partida, Santiago vagó por los jardines iluminados por la luna llena de agosto. Gabriela había terminado sus labores y se dirigía a su pequeña habitación cuando lo encontró sentado en el banco de hierro forjado junto a la fuente de los peces dorados. ¿No puede dormir, joven Santiago?, preguntó acercándose con cautela. Tengo muchas cosas en la mente, admitió él sin levantar la vista del agua que reflejaba las estrellas. Gabriela se sentó a una distancia prudente en el mismo banco. El aroma de los jazmines nocturnos envolvía la escena como un hechizo natural. Mi madre siempre decía que cuando no podemos dormir es porque nuestro corazón está tratando de decirnos algo importante, comentó Gabriela con voz suave. Santiago la miró entonces, y en sus ojos color miel vio reflejado el mismo anhelo que consumía su propia alma. Lo que su corazón intentaba decirle era tan claro como el agua de la fuente, pero tan imposible como alcanzar las estrellas con las manos. El regreso de Santiago de la Ciudad de México, después de 3 meses, coincidió con las primeras lluvias de septiembre. Su padre lo recibió con malas noticias. Los socios estadounidenses habían cancelado el contrato más importante del año, dejando a la empresa al borde de una crisis financiera. Santiago se encerró en su oficina durante días, revisando números que no cuadraban y buscando soluciones que parecían imposibles. Las ojeras bajo sus ojos verdes delataban las noches sin dormir y la presión constante que sentía sobre sus hombros. Gabriela notaba cómo apenas tocaba la comida que ella le llevaba a su escritorio. «Joven Santiago, debe comer algo», le decía con preocupación genuina mientras dejaba el plato de carne asada con frijoles refritos sobre los documentos. Él levantaba la vista hacia ella como si despertara de una pesadilla y encontrara un rayo de esperanza. Sus miradas se sostenían unos segundos más de lo apropiado, cargadas de una intimidad que crecía día tras día. La tensión en la mansión era palpable, pero entre Santiago y Gabriela existía una conexión que trascendía los problemas del mundo exterior. Una noche de octubre, después de recibir la confirmación de que perderían el almacén principal, Santiago se desplomó en el sofá de cuero de su oficina con una botella de tequila Herradura que había tomado del bar de su padre. No era un hombre que bebiera, pero esa noche la desesperación nublaba su juicio. Gabriela, que limpiaba los últimos platos en la cocina, escuchó el sonido de cristales rotos y corrió hacia la oficina. Encontró a Santiago sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos, rodeado de papeles financieros y vidrios de la copa que había estrellado contra la pared. «Joven Santiago, ¿qué pasó?», preguntó alarmada, arrodillándose junto a él, sin importar que sus rodillas tocaran los fragmentos de cristal. «Se acabó todo, Gabriela», murmuró él sin levantar la vista. «Mi padre tenía razón, no sirvo para esto». Gabriela sintió cómo su corazón se partía al ver al hombre que amaba en secreto completamente devastado. Sin pensarlo 2 veces, tomó su rostro entre sus manos y lo obligó a mirarla. «Usted es el hombre más inteligente y trabajador que conozco», le dijo con una firmeza que la sorprendió a ella misma. El contacto de las manos de Gabriela en su rostro despertó algo primitivo en Santiago. Sus ojos verdes se encontraron con los color miel de ella, y por primera vez en meses, sintió que podía respirar profundamente. «Gabriela», susurró su nombre como una plegaria. Ella no apartó las manos de su rostro, sino que acercó su frente a la de él en un gesto tan íntimo que el aire en la habitación pareció electrizarse. «Todo va a salir bien», murmuró ella con voz quebrada por la emoción. Santiago cerró los ojos y se dejó envolver por el aroma a jazmín y canela que siempre acompañaba a Gabriela. Cuando los abrió, vio lágrimas corriendo por las mejillas morenas de ella. «¿Por qué lloras?», le preguntó limpiando sus lágrimas con los pulgares. «Porque me duele verlo sufrir», confesó Gabriela sin poder contenerse más. Esas palabras fueron la chispa que encendió años de deseo reprimido. Santiago deslizó sus manos hacia la nuca de Gabriela y la acercó lentamente hacia él. Sus labios se encontraron en un beso suave al principio, luego desesperado, lleno de toda la pasión que habían guardado durante tantos años. Los besos se volvieron caricias,
Las caricias se convirtieron en susurros de amor, y los susurros los llevaron al sofá de cuero donde Santiago había planeado pasar otra noche torturándose con números. ¿Estás segura?, le preguntó Santiago mirándola a los ojos, dándole la oportunidad de detenerse. Gabriela respondió con otro beso que eliminó cualquier duda. Bajo la luz dorada de la lámpara de escritorio, se entregaron el uno al otro con una pasión que había estado creciendo desde la adolescencia. Cada caricia era una promesa silenciosa, cada beso una declaración de amor que nunca se habían atrevido a pronunciar. Santiago fue tierno y cuidadoso, consciente de que Gabriela le estaba entregando algo sagrado que nunca podría devolver. Ella se aferró a él como si fuera su salvación, sintiendo por primera vez lo que significaba ser completamente amada. Los problemas financieros, las diferencias sociales, el mundo entero desaparecieron durante esas horas robadas al destino. Solo existían ellos dos, unidos por un amor que había florecido en secreto como las flores nocturnas del jardín. El amanecer llegó demasiado pronto, trayendo consigo la cruda realidad de lo que había sucedido. Santiago despertó con Gabriela acurrucada contra su pecho, su cabello negro extendido como seda sobre su camisa arrugada. Por un momento, se permitió creer que era posible un futuro juntos, que el amor podía conquistar cualquier obstáculo. Pero los rayos del sol que se filtraban por las persianas también iluminaron la magnitud de lo que habían hecho. Gabriela abrió los ojos y lo miró con una mezcla de felicidad y temor que le partió el alma. «Buenos días», murmuró ella con timidez como si fuera la primera vez que se veían. «Buenos días, mi amor», respondió Santiago, y esas palabras sonaron tan naturales que ambos supieron que no había vuelta atrás. Se vistieron en silencio, robándose miradas cómplices y sonrisas nerviosas. Cuando Gabriela se dirigió hacia la puerta, Santiago la detuvo tomándola de la mano. «Esto no es un error», le dijo con voz firme. Gabriela sonrió por primera vez en días. «Lo sé», susurró antes de salir de la oficina para comenzar sus labores matutinas. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que esa noche perfecta traería consecuencias que cambiarían sus vidas para siempre. Las semanas que siguieron a esa noche fueron las más hermosas y tormentosas en la vida de Gabriela. Santiago había encontrado una solución creativa para salvar la empresa, asociándose con una compañía de Guadalajara, y su humor había mejorado considerablemente. Durante el día mantenían las apariencias. Él era el joven patrón y ella la empleada doméstica, pero por las noches se encontraban en secreto en diferentes rincones de la mansión. El invernadero de orquídeas se convirtió en su refugio favorito, donde podían besarse entre las flores blancas sin temor a ser descubiertos. «Te amo», le susurró Santiago una noche mientras la abrazaba entre las plantas aromáticas. «Y yo a ti», respondió Gabriela, sintiendo que su corazón podía explotar de felicidad. Planeaban un futuro juntos en secreto. Santiago hablaría con su padre después de cerrar el nuevo contrato. Le pediría que aceptara su relación. Gabriela soñaba con ser su esposa legítima, no su amor prohibido, pero el destino tenía otros planes que ninguno de los dos podía anticipar. La primera señal llegó una mañana de noviembre, cuando Gabriela no pudo levantarse de la cama debido a unas náuseas terribles. Pensó que había sido algo que comió en mal estado, quizás los mariscos de la cena de la noche anterior. María Elena, la cocinera nueva que habían contratado, la encontró vomitando en el baño del cuarto de servicio. «Mija, ¿cuándo fue tu última regla?», le preguntó con suspicacia de mujer experimentada. Gabriela se quedó helada cuando comenzó a contar los días en su mente. Habían pasado 6 semanas desde su última menstruación, justo después de la noche que cambió todo entre Santiago y ella. «No puede ser», murmuró llevándose las manos al vientre plano. María Elena la miró con compasión y le trajo un té de manzanilla. «Tienes que ir al doctor, muchacha, pero yo creo que ya sabemos qué está pasando». Esa tarde, después de que la familia salió a comer a casa de unos primos, Gabriela tomó el autobús hasta el centro de Tijuana para hacerse la prueba de embarazo en una clínica gratuita. El resultado positivo golpeó a Gabriela como un rayo en cielo despejado.
Sentada en la sala de espera de la clínica, con el papel en las manos temblorosas, trató de procesar la magnitud de la situación. Estaba esperando un hijo de Santiago, el hombre que amaba, pero también del patrón de la casa donde trabajaba. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras imaginaba la reacción de la familia Herrera. El padre de Santiago era un hombre conservador que valoraba las apariencias por encima de todo. Jamás aceptaría que su hijo hubiera embarazado a la empleada doméstica. Gabriela pensó en Santiago, en su sonrisa, en las promesas de amor eterno que se habían susurrado bajo las estrellas. ¿Pero qué va a pensar de mí?, se preguntó en voz alta, asustando a una anciana que esperaba junto a ella. El miedo comenzó a apoderarse de su corazón. ¿Y si Santiago pensaba que lo había hecho a propósito para atraparle? ¿Y si su familia la acusaba de aprovechada? El autobús de regreso a casa se le hizo eterno mientras 1000 pensamientos negativos invadían su mente. Esa noche, Gabriela no pudo concentrarse en sus labores. Rompió 2 platos mientras lavaba la loza y quemó los frijoles que preparaba para el desayuno del día siguiente. Santiago notó su nerviosismo y la esperó en el jardín después de que toda la familia se durmió. «¿Qué te pasa, mi amor? Te veo extraña desde esta mañana», le dijo tomándola entre sus brazos bajo la luz de la luna llena. Gabriela sintió que se derretía en su abrazo, pero el peso del secreto la asfixiaba. «Nada, solo estoy cansada», mintió evitando su mirada. Santiago le levantó el mentón con suavidad. «A mí no me puedes mentir, Gabriela. Te conozco desde que eras una niña». Ella estuvo a punto de contarle todo. Las palabras se agolpaban en su garganta como pájaros enjaulados, pero el sonido de pasos en la terraza los separó bruscamente. Era el señor Herrera, que había salido a fumar su puro nocturno. Santiago y Gabriela se alejaron uno del otro rápidamente, fingiendo una conversación casual sobre las plantas del jardín. El momento se perdió, y con él, la oportunidad de enfrentar juntos lo que estaba por venir. Los días siguientes fueron un infierno silencioso para Gabriela. Las náuseas matutinas se intensificaron y tuvo que inventar excusas para ausentarse de sus labores cuando el olor de ciertos alimentos la revolvía el estómago. Santiago, ocupado con las negociaciones finales del nuevo contrato, no notó los cambios sutiles en ella. María Elena, sin embargo, se convirtió en su cómplice silenciosa, preparándole tés medicinales y cubriendo sus ausencias cuando era necesario. «¿Ya le dijiste al papá de la criatura?», le preguntó una tarde mientras pelaban papas en la cocina. «No puedo», susurró Gabriela con lágrimas en los ojos. «Su familia me correría de aquí y él tiene un futuro por delante. No puedo arruinarlo con esto». María Elena negó con la cabeza. «Los hombres de verdad se hacen responsables de sus actos, mija. Si él te ama como dices, encontrará la manera». Pero Gabriela había tomado ya su decisión. Esa misma noche, mientras Santiago celebraba el cierre exitoso del nuevo contrato con su padre en el estudio, ella hizo su maleta con las pocas pertenencias que tenía. Dejó una carta sobre su almohada explicando que tenía que irse a cuidar a una tía enferma en Guadalajara, una mentira piadosa que esperaba fuera creíble. No mencionó el embarazo, no mencionó el amor, solo una despedida que se suponía temporal, pero que ambos sabían sería para siempre. Al amanecer, Gabriela salió silenciosamente de la mansión, llevándose en el vientre el secreto que cambiaría el destino de todos. El pueblito de Tepatitlán, en Jalisco, recibió a Gabriela con el abrazo cálido de la tía Esperanza, hermana menor de su difunta madre María. La casa de adobe pintada de verde tenía un pequeño patio trasero donde crecían nopales y bugambilias moradas. Gabriela había inventado la historia de que trabajaba en una maquiladora de Tijuana y había ahorrado dinero suficiente para tomarse un descanso. Su tía, una mujer de 60 años que nunca se casó, la recibió con los brazos abiertos. «Esta casa estaba muy sola, mija», le dijo mientras le preparaba quesadillas de flor de calabaza. Durante las primeras semanas, Gabriela ayudaba en la pequeña tienda de abarrotes que tenía su tía en la planta baja de la casa. Pesaba frijoles, vendía refrescos y dulces mexicanos a los niños del barrio.
Las náuseas habían disminuido, pero su vientre comenzaba a crecer lentamente. Por las noches, se sentaba en el pequeño jardín trasero y ponía las manos sobre su estómago. «Tu papá te habría amado», le susurraba al bebé que crecía dentro de ella. El dolor de la ausencia de Santiago era una herida que sangraba cada día. Los meses pasaron como hojas llevadas por el viento, y el embarazo de Gabriela se hizo evidente para todos en el pequeño pueblo. La tía Esperanza no hizo preguntas, simplemente le tejía pequeños suéteres amarillos y blancos para el bebé. «Los niños son bendiciones de Dios», decía mientras sus agujas de tejer creaban delicadas prendas. Gabriela había inventado la historia de un novio que había muerto en un accidente de trabajo en las maquiladoras. La gente del pueblo la trataba con compasión y respeto, especialmente las señoras mayores que llegaban a la tienda. «Pobrecita, tan joven y ya viuda», murmuraban entre ellas. Durante el 7º mes de embarazo, Gabriela comenzó a trabajar haciendo tortillas de maíz para vender en el mercado municipal. Sus manos expertas, entrenadas desde niña por su madre, creaban perfectos círculos dorados que se vendían como pan caliente. El dinero que ganaba apenas alcanzaba para los gastos básicos, pero le daba la dignidad de mantenerse por sí misma. Su hijo nacería en la pobreza, pero con amor abundante. El 25 de julio, durante una noche de tormenta veraniego, Gabriela sintió las primeras contracciones mientras ayudaba a su tía a cerrar la tienda. «Ya viene el bebé, tía», le dijo con una mezcla de emoción y terror. Esperanza corrió a buscar a doña Remedios, la partera más experimentada del pueblo. La lluvia golpeaba furiosamente el techo de lámina mientras Gabriela luchaba por traer a su hijo al mundo. No había dinero para un hospital privado, pero doña Remedios tenía más experiencia que muchos doctores. «Puja, mija, ya casi está aquí tu bebé», la alentaba la partera mientras la tía Esperanza le sostenía la mano. Después de 8 horas de labor de parto, nació Carlos Daniel, un niño hermoso de piel morena clara y ojos verdes idénticos a los de Santiago. Su llanto llenó la pequeña habitación, pero Gabriela notó inmediatamente que su respiración era irregular. «Algo no está bien», le dijo a doña Remedios con pánico en la voz. La partera examinó al recién nacido con preocupación. El bebé tenía un problema respiratorio que requería atención médica especializada. El doctor Ramírez del Centro de Salud de Tepatitlán diagnosticó a Carlos Daniel con una malformación menor en los bronquios que dificultaba su respiración normal. «No es grave, pero necesitará medicamentos especiales y revisiones constantes», explicó el médico mientras examinaba al pequeño. Gabriela sintió que el mundo se le venía encima. El tratamiento costaba más de lo que ella podía ganar en 6 meses vendiendo tortillas. Su tía Esperanza vendió sus pocos ahorros y algunas joyas de oro que había guardado para emergencias. «Los niños son primero», declaró con firmeza cuando Gabriela protestó. Las noches se convirtieron en vigilias constantes. Carlos Daniel tosía frecuentemente y a veces se ponía morado por falta de aire. Gabriela aprendió a usar el nebulizador que el doctor le había conseguido prestado y a reconocer los signos de una crisis respiratoria. «Dios mío, ayúdame a mantener vivo a mi hijo», oraba cada noche mientras lo mecía en sus brazos. Su amor de madre se volvió más fuerte que cualquier obstáculo. Los primeros 2 años de vida de Carlos Daniel fueron una montaña rusa emocional para Gabriela. Había días buenos donde el niño jugaba normalmente, reía con las carcajadas cristalinas de Santiago y corría por el patio trasero persiguiendo a los pollitos de la tía Esperanza. Pero también había noches terribles donde sus labios se ponían azules y Gabriela tenía que correr al centro de salud cargándolo en brazos. El niño era inteligente y hermoso, con la sonrisa traviesa de su padre y los ojos expresivos que derretían corazones. «Mami» fue su primera palabra, seguida pronto por tía Esperanza, cuando intentaba decir el nombre de la mujer que se había convertido en su abuela adoptiva. Gabriela trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, haciendo tortillas, vendiendo en la tienda y tomando trabajos de costura cuando aparecían.
Su juventud se desvanecía rápidamente entre las preocupaciones y el trabajo constante. Pero cada sonrisa de Carlos Daniel hacía que todo el sacrificio valiera la pena. La carta del gobierno federal llegó en un sobre café que cambiaría el destino de Gabriela y Carlos Daniel para siempre. La tía Esperanza la recibió del cartero con manos temblorosas y corrió a buscar a Gabriela, que estaba tendiendo ropa en el patio trasero. «Mija, te llegó algo oficial», le dijo entregándole el sobre con el sello del Seguro Popular. Gabriela leyó la carta 2 veces antes de poder creer lo que decía. El gobierno había seleccionado a Carlos Daniel para un programa piloto de cirugía pediátrica en Estados Unidos. Un benefactor anónimo había donado fondos para que niños mexicanos de bajos recursos recibieran tratamiento gratuito en el Hospital Infantil de Los Ángeles. «No puede ser cierto», gritó Gabriela abrazando la carta contra su pecho. Su tía Esperanza se persignó 3 veces. «Es un milagro de Dios», murmuró con lágrimas en los ojos. Carlos Daniel, que jugaba con sus carritos de madera en el suelo, levantó la vista hacia su madre. Su salvación había llegado envuelta en papel oficial. Los preparativos para el viaje fueron un torbellino de emociones y trámites burocráticos. Gabriela tuvo que viajar a Guadalajara para sacar el pasaporte de Carlos Daniel y completar los documentos médicos requeridos. La tía Esperanza vendió su anillo de bodas de oro que había guardado durante 40 años para pagar los gastos del viaje. «Cuando regresen compraré otro», bromeó, aunque ambas sabían que era mentira. Gabriela empacó en una pequeña maleta azul las pocas pertenencias que tenían, 3 mudas de ropa para cada uno, los medicamentos de Carlos Daniel y una fotografía de su madre María que siempre llevaba consigo. El niño, ahora de 2 años, no entendía completamente lo que estaba pasando, pero sentía la emoción de su madre. «¿Vamos a volar como los pajaritos, mami?», preguntaba con sus ojos verdes brillando de curiosidad. «Sí, mi amor, vamos a volar muy alto», le respondía Gabriela mientras empacaba el nebulizador portátil que sería esencial durante el viaje. El futuro de su hijo estaba a punto de cambiar para siempre. El día de la partida amaneció despejado en Tepatitlán, como si el cielo mismo bendijera su viaje. La tía Esperanza preparó un desayuno especial con huevos rancheros, frijoles refritos y café de olla. «Para que tengan energía en el avión», explicó mientras servía los platos con manos que temblaban ligeramente. Carlos Daniel desayunó con apetito, ajeno a la trascendencia del momento. Gabriela apenas pudo probar bocado debido a los nervios. Nunca había subido a un avión, nunca había salido de México, y la idea de volar por 3 horas hasta Los Ángeles la aterrorizaba y emocionaba al mismo tiempo. «¿Y si algo sale mal durante el vuelo?», le preguntó a su tía mientras terminaba de arreglar la maleta. «Dios los va a cuidar», respondió Esperanza, con la fe inquebrantable de una mujer que había visto muchos milagros en su vida. El taxi que los llevaría al aeropuerto de Guadalajara llegó puntual a las 10 de la mañana. El destino los esperaba a 35,000 pies de altura. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara era un mundo completamente nuevo para Gabriela. Las luces, los sonidos, la multitud de personas corriendo con maletas la abrumaron inicialmente. Carlos Daniel, por el contrario, estaba fascinado con todo lo que veía. Los aviones que se veían por las ventanas enormes, las escaleras eléctricas que subían y bajaban solas, los anuncios en múltiples idiomas. «Mira, mami, ese avión es gigante», exclamaba señalando una aeronave que se preparaba para despegar. Gabriela revisó obsesivamente los documentos: pasaportes, cartas médicas, comprobantes del programa gubernamental. Una azafata uniformada les ayudó con el proceso de documentación cuando vio que llevaban las identificaciones del programa médico especial. «Su hijo va a estar en las mejores manos», le aseguró con una sonrisa profesional. Mientras esperaban en la sala de abordaje, Gabriela le dio a Carlos Daniel su medicina preventiva y revisó que llevara todos sus inhaladores. En pocas horas estarían volando hacia la esperanza de una nueva vida. El vuelo 247 de Aeroméxico, con destino a Los Ángeles, se preparaba para abordar pasajeros cuando Gabriela sintió que las rodillas le temblaban.
cargó a Carlos Daniel en brazos y siguió la fila de personas que se dirigían hacia la puerta de embarque. El niño llevaba puesto su mejor conjunto, unos pantaloncitos de mezclilla, una camisa blanca y los zapatitos rojos que la tía Esperanza le había comprado especialmente para el viaje. «¿Ya vamos a volar, mami?», preguntó con emoción mientras veía a los otros pasajeros avanzar por el túnel que llevaba al avión. «Sí, mi cielo, ya vamos a volar», respondió Gabriela tratando de controlar sus nervios. Al entrar al avión, una azafata mexicana les mostró sus asientos en la fila 12. Gabriela acomodó la pequeña maleta de mano en el compartimento superior y se sentó junto a la ventanilla con Carlos Daniel en sus piernas. El niño presionó su carita contra el vidrio, tratando de ver todo lo que pasaba afuera. Otros pasajeros subían lentamente. Ejecutivos con trajes elegantes, familias con niños, turistas con cámaras fotográficas. Lo que Gabriela no sabía era que entre esos pasajeros estaba el hombre que había amado en silencio durante 2 años. Santiago Herrera ajustó su corbata italiana mientras subía al mismo vuelo 247 con destino a Los Ángeles. Los últimos 2 años habían transformado al joven empresario en un hombre exitoso de 24 años. Su traje gris oscuro de corte impecable y su maletín de cuero hablaban del próspero negocio de exportación que había construido. Llevaba el cabello perfectamente peinado hacia atrás y sus ojos verdes mantenían esa intensidad que las mujeres encontraban irresistible. Este viaje era crucial. Se reuniría con inversionistas estadounidenses para expandir su empresa a California. Mientras avanzaba por el pasillo del avión, revisaba mentalmente las cifras de la presentación que daría al día siguiente. Su asistente había reservado un asiento en primera clase, pero un problema de último minuto lo había relegado a clase turista. «Disculpe, creo que este es mi asiento», le dijo cortésmente a una señora mayor que ocupaba el lugar 14A. La mujer le mostró su boleto confundida. Santiago revisó el suyo y descubrió el error. Su asiento real estaba 3 filas más adelante, en la fila 11. Mientras guardaba su maletín en el compartimento superior, Santiago escuchó una voz familiar que hizo que su corazón se detuviera por completo. «Tranquilo, mi amor, ya vamos a despegar», decía alguien en voz baja. Lentamente giró la cabeza hacia la fila 12 y la vio. Gabriela estaba sentada junto a la ventanilla, pero ya no era la joven de 19 años que recordaba. Sus facciones se habían afinado, su cabello negro brillaba con un corte más moderno y llevaba un vestido sencillo pero elegante color rosa. Sin embargo, lo que realmente lo impactó fue el niño pequeño que tenía en sus brazos. El pequeño tenía aproximadamente 2 años, cabello oscuro rizado, y cuando volteó su rostro hacia el pasillo, Santiago vio sus propios ojos verdes reflejados en esa carita inocente. «No puede ser», murmuró para sí mismo, sintiéndose como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Sus piernas se volvieron de gelatina y tuvo que sujetarse del respaldo del asiento para no caerse. El niño era idéntico a él cuando tenía esa edad. Gabriela sintió una presencia conocida y levantó la vista del libro de cuentos que le leía a Carlos Daniel. Cuando sus ojos color miel se encontraron con los verdes de Santiago, el mundo se detuvo por un momento infinito. El color se desvaneció de su rostro como si hubiera visto un fantasma. «Santiago», susurró su nombre tan bajito que solo ella pudo escucharlo. Carlos Daniel, ajeno a la tensión que se había creado, siguió jugando con su avión de juguete mientras hacía ruidos de motor. «Vrhom, vrhom», imitaba el sonido del despegue. Santiago no podía apartar la mirada del niño, buscando confirmación de lo que su corazón ya sabía con certeza. La forma de la nariz, la sonrisa traviesa, incluso la manera de mover las manitas eran exactamente iguales a él. «¿Cuántos años tiene?», le preguntó a Gabriela con voz ronca, aunque ya conocía la respuesta. «2 años», respondió ella bajando la mirada, incapaz de sostener su intensa mirada acusadora. El silencio entre ellos gritaba más fuerte que cualquier palabra. Los otros pasajeros comenzaron a notar la extraña tensión que se había formado en esa sección del avión. Santiago se acercó un paso más, ignorando completamente las miradas curiosas.
¿Es mío?, preguntó directamente, aunque su corazón ya conocía la verdad. Gabriela abrazó más fuerte a Carlos Daniel, como si quisiera protegerlo de la realidad que finalmente los había alcanzado. «Por favor, siéntate», le murmuró señalando el asiento vacío junto a ella. «La azafata va a venir y...» Santiago no la dejó terminar. Se sentó inmediatamente en el asiento del pasillo, sin importarle que no fuera el suyo. Sus manos temblaban mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. Carlos Daniel lo miró con curiosidad infantil y le ofreció su avión de juguete. «¿Quieres jugar?», le preguntó con esa inocencia que solo tienen los niños. Santiago sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. «¿Cómo se llama?», preguntó con voz quebrada. «Carlos Daniel», respondió Gabriela, y Santiago notó que había elegido el mismo nombre de su abuelo paterno. Su hijo, le estaba ofreciendo su juguete favorito. Las azafatas comenzaron las instrucciones de seguridad, pero Santiago no escuchaba nada más que los latidos de su propio corazón. Gabriela mantenía la vista fija en la ventanilla, evitando mirar a Santiago directamente. Carlos Daniel, completamente ajeno al drama que se desarrollaba, empezó a toser ligeramente. Gabriela inmediatamente sacó un inhalador pequeño de su bolso y se lo acercó a la boca del niño. «Respira profundo, mi amor», le dijo con la experiencia de una madre que había lidiado con estas crisis durante 2 años. Santiago observó cada movimiento, cada gesto de cuidado, cada palabra de amor que Gabriela le dirigía a su hijo. Su hijo. «¿Está enfermo?», preguntó con preocupación genuina, olvidando momentáneamente su dolor por la traición. «Tiene problemas respiratorios», explicó Gabriela sin mirarlo. «Por eso vamos a Los Ángeles. Hay un programa médico especial». Su voz se quebró ligeramente al final de la frase. Santiago sintió una mezcla de dolor, amor y protección que nunca antes había experimentado. El avión comenzó a moverse por la pista, llevándolos hacia una conversación inevitable. El avión despegó suavemente mientras Santiago luchaba contra el torbellino de emociones que lo consumía. Durante 2 años había buscado a Gabriela por todo México, contratando investigadores privados que no encontraron ni rastro de ella. «¿Por qué te fuiste sin decirme nada?», le preguntó en voz baja, tratando de controlar la mezcla de dolor y rabia que sentía. Gabriela por fin lo miró directamente, y Santiago vio en sus ojos la misma tristeza que él había cargado durante tanto tiempo. «Porque sabía que tu familia jamás lo aceptaría», respondió con voz temblorosa. «Y tenías razón en no querer arruinar tu futuro». Santiago sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Mi futuro? Gabriela, tú eras mi futuro. Te busqué durante meses, volví loco a toda la servidumbre preguntando por ti». Carlos Daniel comenzó a jugar con los botones del asiento, presionándolos con curiosidad infantil. La azafata se acercó y les pidió que mantuvieran al niño tranquilo durante el vuelo. Santiago realizó que había perdido 2 años preciosos de la vida de su hijo. «No tenías derecho a ocultármelo», continuó Santiago, luchando por mantener la voz baja para no alarmar a Carlos Daniel. «Tenía todo el derecho del mundo», replicó Gabriela con firmeza, que la sorprendió a ella misma. «Tu padre me habría corrido de la casa. Tu familia me habría tratado como a una cualquiera que se aprovechó de ti». Santiago negó con la cabeza vehementemente. «Yo habría peleado por ti, por nosotros. Habríamos encontrado la manera». Gabriela rió amargamente. «¿De verdad crees eso? ¿Un millonario de Tijuana casándose con la empleada doméstica embarazada? Por favor, Santiago». El niño comenzó a inquietarse, sintiendo la tensión entre los adultos, aunque no entendiera las palabras. «Mami, ¿por qué estás triste?», preguntó con su vocecita inocente. Gabriela inmediatamente cambió su expresión y le sonrió. «No estoy triste, mi amor. Solo platicando con este señor». Carlos Daniel volteó hacia Santiago con curiosidad. «¿Cómo te llamas, señor?». Santiago sintió que se ahogaba al escuchar a su hijo llamarlo señor. «Me llamo Santiago», respondió con voz ahogada, extendiendo su mano hacia el pequeño. Carlos Daniel la tomó con confianza infantil y la sacudió como había visto hacer a los adultos. «Como el apóstol», exclamó recordando las historias que la tía Esperanza le contaba.
Mi tía dice que Santiago era muy valiente. Santiago sintió lágrimas acumularse en sus ojos. Su hijo era inteligente, educado, hermoso. ¿Dónde has estado viviendo?, le preguntó a Gabriela, esforzándose por mantener la calma. En Tepatitlán, con mi tía Esperanza, respondió ella, observando cómo Santiago interactuaba naturalmente con Carlos Daniel. Él me ayuda en la tienda, ¿verdad, mi amor? El niño asintió orgulloso. Sé contar hasta 100 y ayudo a pesar los frijoles, declaró con seriedad. Santiago sonrió a pesar del dolor que sentía. Era imposible no enamorarse instantáneamente de ese niño que era su viva imagen. ¿Y por qué van a Los Ángeles?, preguntó, aunque Gabriela ya había mencionado el programa médico. Necesitaba conocer cada detalle de la vida que se había perdido. Gabriela le explicó sobre el programa gubernamental, los problemas respiratorios de Carlos Daniel y la oportunidad única de conseguir tratamiento gratuito en Estados Unidos. Santiago escuchaba cada palabra con atención creciente, dándose cuenta de las dificultades que habían enfrentado sin él. ¿Has estado sola todo este tiempo?, preguntó, sintiendo una mezcla de admiración y culpa. Mi tía me ayudó mucho, respondió Gabriela. Pero sí, básicamente hemos estado solos. Santiago notó las manos callosas de Gabriela, las ojeras que el maquillaje no podía ocultar completamente, la ropa sencilla pero limpia y remendada. Su hijo había crecido en la pobreza, mientras él construía un imperio empresarial. Gabriela, comenzó a decir, pero fue interrumpido por una crisis respiratoria de Carlos Daniel. El niño comenzó a toser violentamente y sus labios se pusieron ligeramente azules. Gabriela inmediatamente sacó el nebulizador y comenzó el procedimiento que conocía de memoria. Tranquilo, mi amor, ya sabes cómo respirar, le decía mientras ajustaba la mascarilla. Santiago se sintió completamente inútil viendo a su hijo luchar por respirar. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó Santiago, con pánico evidente en su voz. Solo háblale, que escuche tu voz, le pidió Gabriela mientras monitoreaba la respiración de Carlos Daniel. Santiago se acercó más al niño y comenzó a hablarle suavemente. Tranquilo, campeón, respira despacito, como me enseñó mi mamá cuando era pequeño, le susurró acariciando su cabecita. Para su sorpresa, Carlos Daniel se calmó más rápido de lo usual. Sus ojos verdes se fijaron en los de Santiago con total confianza. ¿Tu mamá también te enseñó a respirar?, preguntó el niño una vez que pasó la crisis. Sí, mi amor, respondió Santiago, sin darse cuenta de que había usado las mismas palabras cariñosas que Gabriela. Todas las mamás saben esas cosas. Gabriela observó la interacción con el corazón partido. Era evidente que existía una conexión natural e inmediata entre padre e hijo. Se tranquiliza más rápido contigo aquí, admitió en voz baja. Santiago la miró con intensidad. Porque soy su padre, Gabriela, y aunque no lo haya sabido, mi corazón siempre supo que faltaba algo en mi vida. El avión volaba hacia Los Ángeles, pero Santiago ya había tomado la decisión más importante de su existencia. Durante las últimas 2 horas de vuelo, había observado cada gesto de Carlos Daniel, cada sonrisa, cada pregunta curiosa que hacía sobre las nubes. Su hijo era exactamente como él había sido a esa edad, inteligente, observador y con una risa que iluminaba todo a su alrededor. Gabriela, necesito que me escuches, le dijo Santiago con voz firme pero cariñosa. No voy a permitir que vuelvas a desaparecer de mi vida. Ella lo miró con sorpresa y un poco de miedo. Santiago, las cosas no han cambiado. Tu familia sigue siendo la misma, tu posición social. Me vale lo que piense mi familia, la interrumpió con una determinación que ni él mismo sabía que poseía. Lo único que me importa son ustedes dos. Carlos Daniel, que había estado jugando con su avión de juguete, levantó la vista hacia Santiago. ¿Tú también vienes al doctor conmigo?, preguntó con esperanza en sus ojos verdes. Santiago sintió que su corazón se expandía hasta dolerle físicamente. Sí, campeón, voy a estar contigo en todo momento, le prometió Santiago tomando la manita pequeña de su hijo. Gabriela los observaba con lágrimas en los ojos, luchando entre la esperanza y el miedo de creer en esas promesas. Santiago, tú tienes compromisos de trabajo, una vida establecida. No puedes simplemente cancelar todo por nosotros,
murmuró tratando de proteger su corazón de una nueva desilusión. ¿Quieres apostar?, respondió Santiago sacando su teléfono celular. Marcó el número de su asistente en Tijuana. Ricardo, cancela todas mis citas de esta semana. De hecho, cancela todo lo que tengo programado para el próximo mes. Gabriela lo miró incrédula mientras él continuaba dando instrucciones. Si hay alguna emergencia, resuélvela tú o papá. Yo tengo algo más importante que hacer. Cuando colgó, Carlos Daniel aplaudió emocionado. ¡Qué bueno! Así no estaré solito en el hospital. Santiago sintió una punzada de dolor al darse cuenta de todas las veces que su hijo había enfrentado situaciones difíciles sin él. Nunca más volvería a estar solo. El aeropuerto de Los Ángeles los recibió con su caos habitual de multitudes y anuncios en varios idiomas. Santiago inmediatamente tomó la maleta de Gabriela y cargó a Carlos Daniel en sus brazos cuando el niño se cansó de caminar. «¡Qué alto eres!», exclamó el pequeño, riéndose desde su nueva perspectiva. «Como los gigantes de los cuentos que me lee mi mami». Santiago sintió una conexión instantánea con ese niño que lo veía con total adoración. En la sala de equipajes, mientras esperaban las maletas, Santiago hizo otra llamada crucial. «Papá, soy yo. Tengo algo muy importante que decirte». La conversación fue tensa pero breve. Santiago le explicó la situación sin pedir perdón ni permiso. «Voy a casarme con Gabriela en cuanto regresemos a México», declaró con firmeza, «y Carlos Daniel es mi hijo. Espero que puedas aceptarlo porque ellos son mi familia ahora». Gabriela escuchó la conversación con el corazón acelerado. «¿Acabas de decir que te vas a casar conmigo?», le preguntó cuando él colgó. «¿Te estás negando?», respondió Santiago con una sonrisa que la desarmó completamente. Por primera vez en 2 años, Gabriela se permitió soñar con un final feliz. El hotel que Santiago reservó para ellos tenía vista al Océano Pacífico y habitaciones conectadas para que Carlos Daniel pudiera estar cerca de ambos padres. El niño estaba fascinado con todo: los elevadores, las camas enormes, la televisión gigante en la pared. «Mira, mami, puedo ver el mar desde aquí», gritaba pegado a la ventana. Santiago observaba cada reacción de su hijo con una mezcla de alegría y dolor. Este niño nunca había tenido lujos, nunca había estado en un hotel, probablemente nunca había visto el océano. «Mañana, después de la cita con el doctor, vamos a caminar por la playa», le prometió. Gabriela estaba abrumada por la generosidad de Santiago, pero también preocupada. «Santiago, esto debe costar una fortuna. No tengo cómo pagarte». «Gabriela», la interrumpió tomándola de las manos, «son mi familia. Nunca más vas a preocuparte por el dinero, nunca más vas a estar sola, nunca más vas a cargar con todo el peso tú sola». Sus ojos se llenaron de lágrimas al escuchar palabras que había soñado durante tanto tiempo. Santiago se arrodilló frente a ella, tomando sus manos callosas entre las suyas. «Gabriela, sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todo lo que has sufrido sola», comenzó Santiago, mirándola directamente a los ojos. «Pero te amo desde que éramos adolescentes, te busqué como loco durante 2 años, y ahora que los encontré, no voy a dejarlos ir nunca más». Carlos Daniel, que había estado explorando el baño gigante, regresó corriendo y se encontró con la escena. «¿Por qué el señor Santiago está en el suelo?», preguntó con curiosidad. «Porque le está pidiendo a tu mami que se case con él», explicó Santiago sin apartar la mirada de Gabriela. El niño aplaudió emocionado. «Como en las películas, di que sí, mami». Gabriela rió a través de las lágrimas. Había imaginado este momento miles de veces durante las noches solitarias en Tepatitlán. «Sí», susurró finalmente. «Sí, me caso contigo». Santiago se levantó y la besó con toda la pasión acumulada durante 2 años de búsqueda desesperada. Carlos Daniel los abrazó por las piernas. «¿Ahora Santiago va a ser mi papá de verdad?», preguntó con esperanza. «Siempre he sido tu papá, campeón», respondió Santiago cargándolo. Por primera vez en su vida se sintió completo. El tratamiento de Carlos Daniel en el Hospital Infantil de Los Ángeles fue un éxito rotundo. Los doctores lograron corregir completamente la malformación bronquial mediante una cirugía mínimamente invasiva.
Santiago no se separó ni un minuto del hospital, durmiendo en una silla junto a la cama de su hijo. «Papá, ¿ya puedo correr sin cansarme?», preguntó Carlos Daniel después de la operación. «Vas a poder correr más rápido que los caballos de la hacienda del abuelo», le prometió Santiago acariciando su cabecita. Gabriela observaba la interacción entre padre e hijo con el corazón lleno de gratitud hacia Dios. Durante las 3 semanas de recuperación, Santiago le enseñó a Carlos Daniel las primeras palabras en inglés. Le compró todos los juguetes que pidió y le tomó fotografías en cada rincón de Los Ángeles. «Quiero que recuerdes este viaje para siempre», le decía mientras lo cargaba frente al letrero de Hollywood. La transformación de Carlos Daniel fue milagrosa. De un niño que se cansaba fácilmente, pasó a ser un torbellino de energía que corría por los pasillos del hotel. Su familia estaba completa y su hijo estaba sano. El regreso a México marcó el inicio de una nueva vida para los 3. Santiago había tomado la decisión de mudarse definitivamente a la mansión familiar en Tijuana. Pero esta vez Gabriela entraría por la puerta principal como la futura señora Herrera. El señor Herrera, inicialmente reticente, se enamoró perdidamente de su nieto desde el primer momento. «Este niño tiene los ojos de los Herrera», declaró con orgullo mientras Carlos Daniel le mostraba sus nuevos juguetes. La boda se celebró en los jardines de la mansión, donde había florecido su amor de juventud. Gabriela llevaba un vestido blanco sencillo pero hermoso, y Carlos Daniel fungió como paje con un pequeño smoking que lo hacía verse adorable. Los mismos rosales que habían sido testigos de sus primeros besos ahora decoraban el altar improvisado. «Te amo desde que tenía 8 años», le susurró Santiago al oído mientras el sacerdote los declaraba marido y mujer. «Y yo te amaré hasta que tenga 80», respondió Gabriela antes de que él la besara. Los jardines de la mansión volvían a ser testigos de su amor, pero esta vez para siempre. La luna de miel la pasaron en Cancún y fue la primera vez que Carlos Daniel vio el mar Caribe. Santiago le enseñó a nadar en las aguas cristalinas mientras Gabriela los observaba desde la playa, aún sin poder creer que su vida hubiera cambiado tan radicalmente. «Papá, ¿los peces hablan como nosotros?», preguntaba el niño mientras buceaba con su pequeño snorkel. «No como nosotros, pero seguramente se cuentan secretos», respondía Santiago, cargándolo sobre sus hombros en el agua. Por las noches, después de que Carlos Daniel se dormía, Santiago y Gabriela caminaban por la arena, hablando de sus planes futuros. «Quiero que tengamos más hijos», le confesó Santiago una noche bajo las estrellas. «Quiero que Carlos Daniel tenga hermanos con quienes jugar». Gabriela sonrió acariciando su vientre plano. «Creo que ya está en camino», le susurró al oído. Santiago la cargó en brazos y la hizo girar en la arena mientras ambos reían como adolescentes enamorados. Su familia crecería en el amor y la abundancia. Los meses siguientes fueron de adaptación y felicidad pura. Carlos Daniel se integró perfectamente a su nueva vida de privilegios, pero mantuvo la humildad y bondad que Gabriela le había inculcado. Santiago le enseñó a montar a caballo en los fines de semana y le ayudaba con las tareas de preescolar todas las tardes. «Mi papá es el más inteligente del mundo», presumía Carlos Daniel con sus nuevos amiguitos. Gabriela, embarazada de 4 meses, supervisaba las renovaciones de la mansión para convertirla en un hogar lleno de amor y risas infantiles. La habitación que había sido su cuarto de empleada doméstica ahora se transformaba en una hermosa nursery para el bebé que venía en camino. Santiago insistió en conservar algunos elementos originales. «Aquí fue donde mi hijo jugó sus primeros años», decía con nostalgia. «Esta casa tiene que recordar toda nuestra historia». María Elena, la cocinera, se había convertido en la abuela adoptiva de Carlos Daniel y lo consentía con sus postres favoritos. La mansión se había transformado de una casa elegante en un verdadero hogar. El jardín de la mansión Herrera rebosaba de vida y alegría en esa tarde dorada de primavera. Carlos Daniel, ahora de 7 años, corría entre los rosales persiguiendo mariposas junto a su hermana Esperanza, de 4 años, y su hermano pequeño Diego, de 2 años. Sus risas cristalinas llenaban el aire mientras Gabriela,
embarazada de 8 meses de su cuarto hijo, los observaba desde la terraza con una sonrisa de felicidad plena. Santiago llegó del trabajo y besó tiernamente a su esposa antes de unirse al juego de sus hijos. «Papá, enséñale a Diego cómo volar el papalote», gritó Carlos Daniel, señalando el cometa rojo que flotaba entre las nubes. La familia se reunió en el mismo prado donde 2 niños habían sembrado su primer amor décadas atrás. Ahora sus propios hijos creaban nuevos recuerdos en esa tierra bendecida por el destino. Santiago abrazó a Gabriela por la espalda, sintiendo las pataditas del bebé que pronto completaría su felicidad. «¿Alguna vez imaginaste que seríamos tan felices?», le susurró al oído. «En mis sueños más hermosos», respondió ella recostando la cabeza en su hombro. El amor había vencido al tiempo, a la distancia y a todas las adversidades, floreciendo eternamente en el lugar donde todo comenzó. Esta increíble historia nos enseña que el amor verdadero siempre encuentra la manera de reunir a las almas que están destinadas a estar juntas. Gabriela y Santiago enfrentaron obstáculos que parecían imposibles de superar, pero la fe en Dios y la fuerza de su amor los guiaron de vuelta el uno al otro. Que Dios bendiga tu corazón como bendijo el de esta familia, y que nunca pierdas la esperanza de que los milagros pueden suceder cuando menos los esperas. El Señor tiene planes perfectos para cada uno de nosotros, planes de bienestar y no de mal, para darnos esperanza y un futuro próspero. ¿Te gustó esta historia de amor y reencuentro? No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más historias que tocarán tu corazón.